Esto es un poco lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar algunas ideas introductorias que me parece que son absolutamente necesarias. Luego vamos a hablar de la pérdida de confianza como causa de extinción del contrato y finalmente vamos a analizar algunas cuestiones controvertidas. La idea es que juntos reflexionemos, analicemos si es que efectivamente el Pleno aborda correctamente el tema de la extinción del contrato de trabajo de los trabajadores de confianza y dirección, o si las conclusiones a las que ha arribado nuestra Corte Suprema no se condicen necesariamente con nuestro ordenamiento jurídico. Obviamente, el motivo de esta charla no es simplemente decirles qué es lo que dice el Pleno, porque para eso bastaría que ustedes lo lean. Es un poco explicar los antecedentes de este Pleno, cómo así se ha llegado a estas conclusiones y finalmente, lo más importante creo yo, cada uno de nosotros pensar si el Pleno aborda una solución correcta desde el ordenamiento jurídico al tema que se ha tratado de solucionar. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a la pérdida de confianza como causa de extinción del contrato de trabajo. ¿Ok? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, doctores, es que, claro, no solo en nuestro país, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solo en nuestro país, sino en la gran mayoría de sistemas jurídicos, se diferencian a los trabajadores por el grado de impacto que tienen en una empresa, ¿no? Porque estamos hablando obviamente del sector privado. A ver, agradecería que quien vaya ingresando por favor apague su micro. Gracias. Iba la idea de que efectivamente, no solamente en el Perú, sino que ya lo vamos a ver en la gran mayoría de sistemas jurídicos que, al menos de los que nos interesan sobremanera, se hace una diferencia entre los trabajadores comunes y los trabajadores que por diversas circunstancias tienen un impacto, una relevancia mayor en una empresa, ¿no? En una empresa o también podría ser en una entidad, porque vamos a ver que el tratamiento también de trabajador de confianza no es, digamos, exclusivo del sector privado. Este concepto de la confianza como común denominador de algunos trabajadores también es propio de la ley del servicio civil, ¿no? Entonces, porque claro, se entiende que hay un gran grupo de trabajadores que son trabajadores comunes, ¿no? Que se caracterizan, como ustedes pueden ver aquí en la presentación. El trabajador común, ¿qué características tiene? Bueno, tiene una estabilidad laboral plena, ¿no? Sabemos que en el Perú tenemos una estabilidad laboral absoluta. Ningún trabajador puede ser despedido si no es por causa justa prevista en la ley. Eso ya lo ha marcado el Tribunal Constitucional hace muchísimos años. ¿Qué más identifica un trabajador común? Que actúan los trabajadores comunes por dirección de superiores, es decir, digamos, están en la base normalmente de la organización. Tienen por encima usualmente de ellos alguien que dirige sus labores, ¿no? Entonces esto es algo que también caracteriza al trabajador común. Y finalmente, el trabajador común usualmente está siempre sujeto a fiscalización. Siempre hay alguien que lo vigila, que lo controla, que determina horarios, que determina cuáles son sus labores, si las realiza de correcta o incorrecta manera, etc. En cambio, los trabajadores de confianza, y aquí quiero hacer una tingencia importante, cuando hablemos de trabajadores de confianza en esta diapositiva, estamos hablando del género, ¿ok? Trabajador de confianza. Sé que se divide en dos, ¿no? El trabajador de confianza en estricto sentido y los trabajadores de dirección. Ojo, nuestro sistema jurídico no lo ha trabajado así. Esta es una diferenciación de la doctrina, ¿ok? O sea, el trabajador de dirección, que lo vamos a analizar en un momento, el trabajador de dirección también es un trabajador de confianza a su vez, porque obviamente su continuidad en la empresa está sujeto a la confianza. Solamente que, a diferencia del trabajador de confianza en estricto sentido, tiene facultades
toma las decisiones más importantes en la empresa, entre otras cosas. Entonces, cuando aquí vean trabajador de confianza, estamos englobando tanto a trabajador de confianza en estricto sentido como a los trabajadores de dirección. ¿Qué caracteriza a los trabajadores de confianza, digamos, en sentido lato? Que este tipo de trabajadores, la continuidad de la empresa se marca sobre todo por la confianza que se tiene en este trabajador. O sea, no gozan, por definición, de una estabilidad laboral plena, porque es la confianza depositada en este tipo de trabajadores lo que marca, lo que determina si efectivamente esta persona sigue o no sigue en la empresa. Por dar un ejemplo muy sencillo. Si tienen un gerente legal y ustedes ya no confían en su gerente legal, pues bueno, en el momento que dejen de confiar en ese gerente legal, ya carece de total sentido que este gerente siga prestando servicios en la empresa, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, un abogado del área legal que no necesariamente es un trabajador de confianza, que no necesariamente es un trabajador de dirección, sino que es un trabajador común. Entonces, en ese caso, ese abogado tendrá derecho a estabilidad laboral plena, claro, ¿no? Otra característica del trabajador de confianza, que gozan de una representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Entonces, claro, los trabajadores de confianza, insisto, que engloba o incluye a los trabajadores de dirección y a los trabajadores de confianza en estricto sentido, tienen una responsabilidad importante en la empresa. Y finalmente, el trabajador de confianza es determinada por la naturaleza misma de su función. Entonces, en una organización, pensemos en una empresa cualquiera, la gran mayoría de trabajadores van a ser trabajadores comunes. Son los menos los trabajadores de confianza. Obviamente, son un grupo muchísimo más pequeño. Y aquí ya hacemos la diferenciación que hace nuestra norma, ¿no? Y a veces se confunde, ¿no? Lo hago porque cuando ustedes revisen legislación de otros países, por ejemplo, no hacen esta diferenciación de dirección y de confianza así tan marcada como nosotros. Pero bueno, es como un dato. Nuestra legislación sí divide a los trabajadores de confianza en dos bloques, ¿no? Que eso ya lo había anticipado. El personal de dirección son aquellos trabajadores que gozan de alguna de estas tres características que ustedes ven en la presentación. Uno, tienen poder de decisión, son los que deciden. Dos, actúa ese trabajador en representación del empleador. Y tercero, posee poderes propios del empleador. O sea, si un trabajador tiene poder de decisión, si un trabajador, claro, ahora, ¿de qué decisiones estamos hablando? Obviamente estamos hablando de decisiones relevantes para la marcha de la empresa. Por ejemplo, si alguien determina comprar una impresora para un área, no significa pues que esa persona posea un poder de decisión, porque la compra pues de una computadora, una laptop o una impresora no es una decisión empresarial relevante para la marcha de la empresa. Pero si es una persona que determina, por ejemplo, la compra de un nuevo local, bueno, ahí sí estamos hablando de una decisión relevante. ¿Qué más? Entonces, cualquiera de estas tres características no tienen que concurrir. Basta con que posea alguna de ellas, ¿no? Entonces, si un trabajador en una entidad o en una empresa tiene poder de decisión, actúa en representación del empleador o posee poderes del empleador, bueno, será un personal de dirección. ¿Quiénes son usualmente personal de dirección? Como para que ustedes ni bien escuchen de un cargo, pues más o menos tengan esta idea. Pues los gerentes, ¿no? Los gerentes son por definición personal de dirección. Gerentes, vicepresidentes, VPs, superintendentes, bueno, conforme a la estructura organizacional que cada empresa haya ideado, ¿no? Cada vez los nombres en recursos humanos cambian, pero básicamente la plana directiva, ¿no? Y nuestra legislación diferencia entonces al personal de dirección y al personal de confianza. ¿Quiénes son trabajadores de confianza?
La primera característica que tiene que tener el personal de confianza es que tiene que trabajar esta persona en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección, que está en la parte final de la derecha. Pero además tiene que contar con alguna de estas dos características: tener acceso a información confidencial o reservada, o coadyuvar a la toma de decisiones empresariales. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene acceso a información confidencial, pero no trabaja en contacto directo con el personal de dirección, no será personal de confianza. Si alguien coadyuva la toma de decisiones empresariales, o sea, coadyuva, ojo, no toma las decisiones, ayuda a que se tomen las decisiones. Ayuda a que se tomen decisiones, pero no trabajas en contacto directo con el personal de dirección, tampoco serás personal de confianza. Tienen que concurrir la última característica que ven en la presentación y alguna de las dos anteriores, ¿no? En cambio, en el caso del personal de dirección, basta que se produzca una de las tres que ustedes tienen aquí. En cualquier momento pueden hacer una pregunta, pueden levantar la mano o lo hacemos al final, como gusten. ¿Cómo está regulado en otros países? Rápidamente vamos a ver esto porque creo que es simplemente con ánimo ilustrativo. Entiendo que ustedes luego van a poder tener las PPTs. En España, por ejemplo, tenemos un Real Decreto, que es el que regula al personal de alta dirección, ¿no? El 1382 de 1985, ¿no? Y el Estatuto de los Trabajadores también, ¿no? Lo regula en el artículo 2.1. En este Real Decreto se habla, ¿no?, de cómo se extingue el contrato de trabajo de la alta dirección o de los trabajadores de alta dirección por voluntad del empleador. Y hay una serie de regulación. En México también lo mismo, ¿no? En la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 9, se habla de los trabajadores o de las funciones de confianza, ¿no? Y también en la Ley Federal se habla en el artículo 185 de la posibilidad, se habla de rescindir, ¿no?, la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza. Como vemos, esta circunstancia de regular la pérdida de confianza como supuesto de extinción, válido, obviamente, de extinción del contrato, no es exclusivo de nosotros, sino que ya se encuentra en otros sistemas jurídicos. Fíjense cómo está regulado también en México este tema, ¿no? En el caso, ¿qué nos dice? Si el trabajador de confianza hubiese sido promovido en un puesto de planta, volverá a él, salvo que exista causa justificada. Bueno, en su ordenamiento se ha regulado de esta manera, ¿no? Se los dejo como para quien quiera profundizar en el tema. Ahora, vamos al primer aspecto que nos interesa, ¿no? Los trabajadores de confianza y dirección, que ya sabemos quiénes son, ¿no? Quiénes son de confianza, quiénes son de dirección. ¿Tendrán derecho a la reposición? Si la respuesta es sí, ¿en qué casos? Bueno, recordemos que nuestro Tribunal Constitucional expide en el año 2003 la sentencia del caso Fetratel contra Telefónica y también del caso Llanos Huasco, ¿no? Que son estas dos sentencias que modifican el sistema de relaciones laborales en el Perú. Y establece ya entre nosotros una estabilidad laboral absoluta. Insisto, en el Perú no se puede despedir a un trabajador sin causa justa prevista en la ley. Pero claro, el tribunal hace este desarrollo jurisprudencial, crea el despido incausado, el despido fraudulento, el despido nulo, ya no sobre la base del artículo 29 de la ley, sino también nulo desde la Constitución. Pero no dice nada, se olvidó el tribunal en el 2000, bueno, las sentencias son de numeración del 2001, pero son expedidas en el año 2003, porque el año del expediente es el año que ingresa al TC, no la fecha de la sentencia, ¿no? Y en el 2003 el tribunal se olvida, pues, ¿no? Emite estas sentencias, insisto, Fetratel contra Telefónica y Llanos Huasco contra Telefónica, pero no dice nada de qué pasa con los trabajadores de confianza y dirección. Tuvimos que esperar hasta el 2006, que en realidad me parece que la sentencia se publica en el 2007, 2008, para que el Tribunal Constitucional abordara esta circunstancia. Porque como les he mencionado al inicio, es evidente que no es idéntico
o no puede ser idéntico el tratamiento de la estabilidad de un trabajador común dentro de una entidad o de una empresa a la de un personal de confianza o dirección que, insisto, están supeditados a que el empleador mantenga en ellos la confianza. Entonces el tribunal emite esta famosa sentencia del caso Chávez Caballero. En Chávez Caballero, que es la 3501-2006 contra el BCR, lo que hace el Tribunal Constitucional es desarrollar todo lo que tiene que ver con cuando hablamos de un trabajador de confianza, cuando hablamos de un trabajador de dirección, y nos dice varias cosas que ustedes ven aquí en la presentación, ¿no? Primero, que el trabajador de confianza y dirección depende de la confianza, o sea, depende su continuidad en la empresa, de la confianza depositada en él. Otro tema, que usualmente los trabajadores de dirección, por ejemplo, se caracterizan por un tema de dirección y de dependencia. La naturaleza de la función es la que determina la condición laboral, es decir, si bien es cierto, hay que calificar en las boletas de pago y en la planilla que alguien es de confianza o de dirección, el no hacerlo no enerva el hecho de que uno sea de confianza o dirección, si es que en la realidad, ¿se acuerdan del principio primordial de la realidad? ¿No? Si es que en la realidad el trabajador es un trabajador de confianza y dirección. Y finalmente, lo más importante, el tribunal nos dice que la pérdida de confianza constituye una situación especial que extingue, se entiende válidamente, el contrato de trabajo. Y claro, es de naturaleza subjetiva, porque la pérdida de confianza no es objetiva como el despido. En el despido yo tengo que darle al trabajador una causa justa, demostrada, para poder despedir. En cambio, la pérdida de confianza no es un despido. La pérdida de confianza es una situación subjetiva y sería otra forma de extinción del contrato de trabajo. Lo llamativo, claro, es que si revisamos el artículo 16 de la ley, cuando hablo de la ley me refiero al Decreto Supremo 003/97-TR, vamos al artículo 16, vemos las causas de extinción del contrato de trabajo y en ninguno, ustedes lo van a revisar luego, en ningún lado aparece la pérdida de confianza. Bueno, pero en nuestro país hace mucho tiempo que el derecho ya no es el derecho legislado, sino que es lo que los jueces dicen, ¿no? Y en este caso lo que el Tribunal Constitucional dijo. Entonces el Tribunal Constitucional incorpora a nuestro sistema jurídico, y podemos discutir si eso es posible o imposible, seguramente, a la pérdida de confianza como una forma válida de extinción del contrato de trabajo. Otras características de los trabajadores de confianza, aquí estamos hablando de trabajadores de confianza y dirección, ¿no? No se pueden afiliar al sindicato, salvo que el estatuto lo permita, su periodo de prueba es obviamente mayor, no tienen derecho a las horas extras en el caso de los trabajadores de dirección, porque en el caso de los trabajadores de confianza sí tienen derechos y están fiscalizados. Y no tienen derecho a la indemnización vacacional, ¿no? Seguimos. Ahora, esta parte es muy importante para poder entender el pleno. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer con total confianza, si no, seguimos. No, ¿verdad? Creo que todo está claro. Ok. Aquí es importante hacer esta pausa porque, vamos a ver si acá hay alguna pregunta. ¿Todo muy claro? Ya, muchas gracias. A ver, como es evidente, y seguramente ustedes ya se dieron cuenta, claro, ya sabemos quién es un trabajador de dirección, quién es un trabajador de confianza. Pero básicamente hay dos maneras de llegar a ser un trabajador de confianza o dirección. Escenario A, ¿no? Que desde el inicio de la relación laboral uno haya sido de confianza o de dirección. O sea, desde que pisé la empresa, fui gerente. O desde que pisé la empresa, fui un trabajador de confianza. Dijimos que los típicos casos de trabajadores de dirección son los gerentes. Un típico caso de trabajador de confianza serían, por ejemplo, los jefes, la secretaria, el gerente general, el chofer de los gerentes, etc., ¿no? Gente que tiene acceso a información reservada, ¿no?
eh, y que trabaja en contacto directo. Entonces, los jefes, por ejemplo, usualmente son digamos, casi definición, trabajadores de confianza, ¿no? Entonces, si yo fui jefe desde que entré a la empresa o fui gerente, pues soy un trabajador de confianza y dirección. Yo les llamo puros. O sea, siempre fui trabajador de confianza y dirección. Ese es el escenario A, ¿ok? El escenario B, ¿cuál sería? Y es que yo no fui trabajador de confianza y dirección desde el inicio, sino que más bien fui un trabajador común y conforme fue pasando el tiempo, fui creciendo en la empresa. Es decir, por dar un ejemplo muy sencillo, ingreso como cajero de un banco o representante de servicios, creo que es la nomenclatura que se utiliza ahora, soy representante de servicios y termino de gerente de agencia. Pues claro, ese es el escenario B. Historia de éxito, ¿no? Ingreso como representante de servicios y poco a poco voy escalando, voy escalando, voy escalando hasta que llego a un cargo de confianza o de dirección. Entonces estamos hablando de dos escenarios completamente distintos, porque en el primer caso, en el caso de los trabajadores de confianza y dirección puros, han sabido desde el primer día, desde que pisaron la empresa, que son trabajadores de confianza y dirección y que su continuidad en la empresa depende única y exclusivamente de la confianza. Entonces, el gerente, el que tú contrataste, entonces un gerente debería saber que en cualquier momento puede ser desvinculado o en cualquier momento te pueden perder la confianza. Distinto es el caso de este señor que ahora es gerente, pero que ingresó a la empresa como un asesor legal, por ejemplo, cualesquiera. Entonces, cuando ingresa a la empresa, tiene estabilidad y obviamente no puede perderla, ¿no? Entonces, dos escenarios, ¿no? Sería trabajadores de confianza puros, escenario B, trabajadores de confianza y dirección, yo antes le llamaba impuros, ¿no? Pero alguien alguna vez en una clase se molestó y me dijo, doctor, yo no soy un impuro, entonces ya le cambié de nombre y le dije mixtos, ¿no? Ya, serían trabajadores de confianza y dirección mixtos, ¿ok? Ese sería el escenario B. Ahora, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la pérdida de confianza? ¿No? Si el trabajador realizaba inicialmente labores comunes y luego es promocionado a un cargo de confianza, o sea, ¿de qué estamos hablando? Del caso B, ¿no? O sea, yo ingreso como un trabajador común, luego me promocionan a un trabajador de confianza, a un cargo de confianza, y resulta que me retiran la confianza, dejan de confiar en mí. ¿Cuál debería ser el efecto jurídico? ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Chávez Caballero? Que el trabajador tendría derecho, y aquí hago, digamos, comillas, abro comillas, el trabajador tendría derecho a retornar a sus labores anteriores, ¿ok? Ah, pero ojo, ojo, si leemos el caso Chávez Caballero, los invito a que, si es que no lo han leído, lo revisen posteriormente, el Tribunal Constitucional dice, claro, tú puedes regresar al cargo anterior, perfecto, siempre que estemos hablando de un supuesto de simulación o fraude. Si mal no recuerdo, me parece que es el fundamento 19. Habla de que esta posibilidad de retornar al cargo anterior sí, sería razonable, habida cuenta de que se trataría de evitar un abuso del derecho, 103 de la Constitución, pero sobre todo para evitar la simulación o fraude, ¿no? O sea, supongamos, ¿no? Usted tiene un abogado, qué sé yo, ¿no? O ya, un trabajador de recursos humanos se me ocurre, ¿no? Entonces usted dice, oye, este trabajador de recursos humanos yo no lo quiero en la empresa, ¿qué puedo hacer? Mira, lo promociono pues como jefe de recursos humanos y luego le quito la confianza. Entonces, claro, ese es un comportamiento que desde la Constitución no sería válido, ¿no? Porque estamos hablando de un supuesto de fraude, ¿no? O sea, no estoy promocionándolo a este trabajador porque esté haciendo bien las cosas, porque quiero que siga creciendo en la empresa, o sea, por una razón noble, no, lo estoy promocionando ¿para qué? Para luego quitarle la confianza y poder despedirlo, o sea, desvincularlo de la empresa, que no sería un despido, ¿no?
para retirarle la confianza. Entonces, esos casos no son los que quiere la Constitución. Pero cambiemos un dato en el caso. Supongamos que a este señor, que es asistente del área de recursos humanos, lo nombran jefe del área de recursos humanos. Y luego de 5 años, como jefe de recursos humanos, se le quita la confianza. Pregunta, ¿podríamos hablar luego de 5 años de que el empleador lo había promocionado hace 5 años como jefe de recursos humanos para realizar un acto fraudulento o una simulación? Insostenible, ¿no? Y totalmente irrazonable. Pues nadie va a promocionar a otro trabajador para que luego de 5 años poder deshacerse de él, ¿no? O sea, sería totalmente absurdo, ¿no? Entonces, esa es la forma de leer el caso Chávez Caballero. O sea, claro, el trabajador de confianza y dirección mixto, tendrá derecho a regresar al cargo anterior siempre que estemos hablando de un supuesto de simulación o fraude. Luego vamos a ver qué nos dice el séptimo pleno. ¿Okay? Sin embargo, no debo dejar de reconocer que hay muchos jueces que no leen la sentencia del caso Chávez Caballero de esta manera, sino que simplemente dicen como un derecho automático, ¿no? O sea, si fuiste antes de un trabajador común y luego de confianza, si te retiran la confianza, tendrías el derecho automático de retornar al cargo anterior. Mi lectura es que eso no es así. A ver, ¿cuáles son los efectos del retiro de confianza? ¿Ok? Y esto se ha analizado en el Pleno Jurisdiccional Nacional del año pasado, ¿no? Del 2021. No estamos hablando todavía del séptimo pleno. A eso vamos a llegar, con calma, a eso vamos a llegar, ¿no? Porque si vamos de frente al pleno, pues la clase dura 5 minutos, ¿no? ¿Qué se abordó en este Pleno Jurisdiccional Nacional? Que no es supremo, ¿eh? Este es el Pleno Nacional en el que se juntan los jueces de primera y segunda instancia, para letrados, especializados y superiores, en gran medida, porque obviamente nunca hay quórum. No es que todos los jueces se juntan, como debería ser. Y analizaron este tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el ejemplo que les estaba dando? O sea, yo soy o era un asistente de recursos humanos, me nombraron jefe de recursos humanos, y ya hemos dicho que un jefe, casi por definición, es un trabajador de confianza, y luego ser jefe de recursos humanos, me retiran la confianza. Ah, pero ahí sí me regresan al cargo anterior, supongamos que la empresa lo hace. Te regresan al cargo anterior. El cargo anterior sería de asistente de recursos humanos. Pregunta, este trabajador que está regresando al cargo anterior, ¿tendrá derecho a mantener la remuneración anterior? Es decir, haciendo ahora asistente, seguir percibiendo la remuneración de jefe. Eso es lo que se analizó. La respuesta es muy obvia. La verdad que yo no entiendo para qué hemos necesitado un pleno para poder llegar a esta discusión. Pero bueno, ¿qué dijeron los jueces? Que el retiro de confianza es una causa objetiva que justifica la remuneración inferior, ¿no? Es decir, si como jefe yo ganaba 10.000, como asistente gano 4.000 y me retiran la confianza de 10.000, ahora pasaría a ganar 4.000, ¿no? Básicamente eso. Segundo efecto de la pérdida de confianza. Claro, como regla general, si el trabajador realizaba inicialmente labores ordinarias, ante la pérdida de confianza corresponderá su retorno al cargo anterior. Pero ya les he dicho, siempre que estemos ante un supuesto de simulación o fraude. No es un derecho automático. Esa es mi lectura y la vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Invito a revisar la sentencia del caso Chávez Caballero. Punto. Ahora, acá viene el tema, la discusión del pleno, ¿no? ¿Por qué? Lo que se analiza en el séptimo pleno supremo es qué pasa con los trabajos. O sea, ya ha quedado meridianamente claro, espero, de lo que les estoy explicando,
que si uno es un trabajador de confianza o dirección puro, o sea, que siempre fue de confianza y dirección, si me retiran la confianza, no tengo derecho a la reposición. Ojo, no tengo ningún derecho a la reposición. Solo podré de alguna manera pelear la reposición si antes fui un trabajador ordinario, un trabajador común. Y hemos dicho, insisto, que eso será posible o será procedente siempre que el cargo anterior, eh, perdón, que la promoción haya sido un supuesto de simulación o fraude, ¿no? Pero insisto, si uno era un trabajador de confianza y dirección puro, o sea, que siempre fue de confianza y dirección, no tienes ningún derecho a la reposición. Pero la pregunta que venía a continuación es, pero entonces sí corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario. Y claro, hasta antes del pleno, esa era la lectura que se tenía en la gran mayoría de abogados laboralistas. Si tú desvinculas a un trabajador de confianza y dirección, por más que sea puro, o sea, por más que siempre haya sido de confianza y dirección, eh, por lo menos, y aquí ya vamos entrando a la discusión, por lo menos tendrían derecho a que se les pague su indemnización por despido arbitrario. Eso era lo que todos teníamos en la mente, ¿no? Todos teníamos en la mente eso. Ahora, llegó el séptimo pleno supremo laboral. Ahorita justo estaba viendo la pregunta de Lucy. Ahorita vamos con tu pregunta, Lucy. Si gustas, la pones en el chat y yo la respondo. O si gustas, habilitas tu micro. No sé si se podrá, si se puede, genial. Si no, le escribes en el chat. La primera pregunta que aborda el pleno es esta, justamente. O sea, ¿corresponderá a los trabajadores de confianza y dirección puros pagarles la indemnización por despido arbitrario? ¿Qué concluye el pleno? Que no. O sea, que los trabajadores de confianza y dirección puros, insisto, los que siempre fueron de confianza y dirección, no tienen derecho hoy en nuestro sistema jurídico, derecho a la reposición ni a la indemnización por despido arbitrario. Eso es lo que ha dicho el Pleno. Y no solamente el Pleno, sino que esto ya ha sido ratificado en ya no sé cuántas sentencias. Yo he leído unas 10 sentencias, por lo menos posteriores. O sea que esta es una línea jurisprudencial dura, ya dura y muy potente en la Corte Suprema, ¿no? Primera conclusión. Entonces, yo me acuerdo que cuando salió este pleno, fui a algunos clientes a conversar sobre el tema, y me acuerdo que estábamos ahí en una reunión, una minera muy importante, y estaba el CEO de la empresa, y se iba explicando, ¿no? Y entre broma y broma, el CEO dice, bueno, Dante, entonces a Raúl, que era el gerente legal de la empresa, será el primero, pues, ¿no? Al que le aplicaremos este pleno, ¿no? Porque ya que lo podemos desvincular y él siempre fue gerente, entonces, y además no tengo que pagarle la indemnización, entonces, pues, bienvenido sea, ¿no? Bueno, era una broma, obviamente, ¿no? Pero claro, hoy el estado de cosas es que un trabajador de confianza y dirección no tiene derecho ni a la indemnización por despido arbitrario, ni a la reposición. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores de confianza y dirección mixtos? O sea, insisto, ¿no? Los que ingresaron como comunes, como trabajadores ordinarios, y luego fueron creciendo. En ese caso, el Pleno que nos dice que sí les corresponde la indemnización por despido arbitrario y que podría corresponderles la reposición en el cargo anterior siempre que el empleador no lo niegue, o sea, no se niegue a reincorporarlo. Ahora, esto es gracioso, ¿no? O sea, porque claro, bastará la sola negativa del empleador para que obviamente el trabajador ya no se reponga, ¿no? Entonces, fijémonos cómo ha interpretado la Suprema Chávez Caballero, ¿no? Porque la Suprema dice, puedes reponerte siempre que el empleador, o sea, reponerte al cargo anterior. Obviamente no te puedes reponer al cargo de dirección o de confianza, pero sí al cargo anterior, al cargo común. Pero podrá ser repuesto si el empleador no se niega. Bueno, vamos, ¿qué empleador va a aceptarlo? Pues ninguno. No sé, pues el 0.05%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el empleador se niega? Ah, bueno, entonces corresponde la indemnización por despido arbitrario, ¿no?
Esa es la segunda conclusión del pleno jurisdiccional. Ahora, perdón, creo que ya la diapositiva sola nos estaba, se adelantó, perdón. Ahora sí. Ahora, ¿qué ha dicho la Suprema? ¿Se acuerdan que les decía estas sentencias, ¿no? Donde la Suprema ha ratificado esta posición? Por ejemplo, ¿no? En esta casación, en la 9916-2017 de Lambayeque, ¿qué nos dice? Se ha acreditado que el cargo desempeñado por el demandante es de dirección y por tanto no existe obligación de la demandada para indemnizarlo, pues al tener un cargo de confianza, ¿no? No le asiste derecho a la readmisión del empleo, bastando la sola decisión del empleador para retirarle la confianza y dar por finalizada la relación laboral. Lo que les decía, ¿no? Siguiente. Casación 16.378-2016 Lima. No se configura un despido arbitrario porque en este caso hubo un retiro de confianza y el actor inició, desde el inicio de la relación laboral, ostentó cargos de confianza. O sea, era un trabajador de confianza puro. Entonces tampoco le corresponde la indemnización por despido arbitrario. Ahora, algunas cuestiones controvertidas, ¿no? Porque hasta aquí lo que hemos hecho es dar cuenta de lo que dice el Pleno. Pero como les decía al inicio de esta charla, ¿es correcto jurídicamente? Porque este es el espacio, ¿no? Para discutirlo un poco, ¿no? ¿Es correcto esto? ¿O es que hay un problema aquí? A ver. Como es evidente, hay dos posiciones, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. De los que están a favor y manifiestan que el Pleno es conforme a ley y se ajusta a derecho y conforme a nuestro sistema jurídico y conforme a la Constitución, tienen dos argumentos, ¿no? El primer argumento, perdón, es que los trabajadores de confianza y dirección se encuentran en una situación jurídica diferente, ¿no? Pues no podemos comparar un gerente de una empresa con un representante de servicios. Obviamente están en un estatus totalmente distinto, ¿no? Por responsabilidades, por remuneración, por qué sé yo, ¿no? Entonces sí se justifica la posibilidad de un tratamiento diferenciado. Claro, al trabajador, al representante de servicios, al trabajador común hay que protegerlo. No se sabe si necesariamente al gerente sea tan importante o tan necesario protegerlo. Es un poco el razonamiento, ¿no? El segundo argumento es que la razón principal o primordial de la relación laboral es la confianza, ¿no? Sobre todo en estos trabajadores, ¿no? De confianza y dirección. Por lo que la pérdida de confianza hace insostenible la relación laboral. Esto no es nada nuevo porque ya lo hemos estado conversando un poco cuando hemos analizado la argumentación de los trabajadores de confianza y dirección. Ahora, fíjense los argumentos en contra, ¿no? Que son muy interesantes. Primero, sostienen quienes están en contra del Pleno que se da una vulneración al principio de igualdad ante la ley e igualdad de trato. Porque claro, ustedes, póngase, qué buena pregunta que me acaban de hacer, Jimena, ahorita vamos con esa pregunta, y ya sabía que esa pregunta se venía, y con la pregunta de Lucy. Creo que al final de la exposición mejor abordamos ambas preguntas por tema de orden. Entonces, claro, quienes argumentan en contra del Pleno, dicen el Pleno está equivocado, o hierra, ¿qué nos dicen? Primer argumento. Oye, acá hay una vulneración al principio de igualdad. Porque si vamos a la Constitución, nos dice que la ley dará adecuada protección contra el despido, artículo 27 de la Constitución. No hace ninguna distinción entre trabajador de confianza, trabajador de dirección y trabajadores comunes. Simplemente ser trabajador. Es más, si uno va a la ley, tampoco. Ustedes revisen el artículo 43 y 44 de la ley, donde básicamente, cuando digo la ley, insisto, el 00397-TR, donde se regula casi única y exclusivamente, además del reglamento, los temas de los trabajadores de confianza y dirección, no dice nada. No dice que si eres de confianza o si eres de dirección no te corresponde la indemnización por despido arbitral. Primer argumento. Y el segundo, y quiero que descansen, por favor, o sea, que tomen un tiempo en analizar este argumento que a mí me parece interesantísimo, ¿no? Si nuestro legislador hubiera querido que los trabajadores de confianza y dirección puros, o sea, que siempre fueron de confianza y dirección, no posean jamás estabilidad laboral, ni que les corresponda jamás indemnización por despido arbitrario, porque ya sabemos que reposición no, pero por lo menos tenían alguna protección, ¿no?
que era la indemnización por despido arbitrario. Si el legislador hubiera querido eso, ¿por qué poner un límite temporal al periodo de prueba? Como ustedes saben, en nuestro sistema jurídico, el periodo de prueba para todos los trabajadores es de 3 meses. Para los trabajadores de confianza y aquellos que requieren especial capacitación es 6 meses. Y para los trabajadores de dirección es 1 año. Pero si nunca les correspondería a los trabajadores de confianza y dirección puros el pago de la indemnización por despido arbitrario, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué el legislador se preocuparía en establecer un límite temporal al periodo de prueba? Justamente la superación del periodo de prueba, ¿qué genera jurídicamente? ¿Qué genera? La protección contra el despido. ¿Recuerda lo que dice el artículo 10 de la ley, no? Superado el periodo de prueba, el trabajador alcanza protección contra el despido arbitrario. Entonces, si eso es así, ¿acaso no se carecería de sentido ya establecer un límite temporal al periodo de prueba? Porque, por ejemplo, ¿no? Un trabajador que tiene 10 años, que siempre fue gerente, porque siempre fue un trabajador de dirección, lo podemos hacer en cualquier momento y ni siquiera pagarle la indemnización por despido arbitrario. Entonces, digamos que es inconsistente, ¿no? Recuerden que haciendo una interpretación sistemática y entendiendo el sistema jurídico laboral, o el ordenamiento jurídico laboral, perdón, como un todo, parecería que este argumento tiene bastante asidero, ¿no? Tiene bastante asidero. Finalmente, recuerden que el Perú está obligado por diversos tratados internacionales, en este caso el Pacto de San José, ¿sí? Establece que eh, los ordenamientos jurídicos tienen la obligación de dar cualquiera de las dos protecciones contra el despido a los trabajadores. ¿Cuáles son las formas de, digamos, de protección contra el despido que existen y que nosotros nos hemos obligado a través de la suscripción de este tratado internacional? La indemnización o la reposición. Alguna de las dos. Lo cierto es que con este pleno, los trabajadores de confianza y dirección puros, los que siempre fueron de confianza y dirección, no tienen ninguna de las dos, ninguna protección. Claro, nadie ha salido a cuestionar esto, ni a decir nada, ni a hacer una marcha, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los afectados son básicamente jefes y gerentes, ¿no? Pero aquí deberíamos, ¿no?, analizar las instituciones jurídicas más allá de por la persona a la que es afectada, porque es por el tema del sentido, ¿no? De si es razonable efectivamente esto, ¿no? Lo cierto es que hoy los trabajadores de confianza y dirección puros no tienen ninguna protección contra el despido, ni la indemnización ni la reposición. Lo que viene ocurriendo últimamente, antes de pasar a las preguntas, es que se ha inventado, se ha creado, los abogados somos buenos para esto, ¿no? Para crear cosas o imaginarlas. Los trabajadores vienen ahora demandando ya no indemnización por despido arbitrario, sino indemnización por daños y perjuicios, conforme al Código Civil, ¿no? Obviamente frente a un juez laboral. Tampoco, ¿no? O sea, si seguimos la lógica de lo que ha dicho la Suprema, no habría una conducta antijurídica, porque si decimos que el retiro de confianza es una forma válida de extinción del contrato, entonces no podemos hablar de una conducta antijurídica. Y por tanto, por más que le cambies de nombre a la pretensión que estás planteando, la respuesta debería ser la misma, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería conversar con